Si China está ganando la guerra monetaria, ¿cómo puede ser cierto cuando su deuda supera el 300% de su PBI? ¿No debería estar ya quebrada? Esa pregunta no es un error, es una alarma, porque si la respuesta fuera tan simple como dicen los medios, esta historia ya habría terminado hace años. Es una pregunta justa. De hecho, es la única pregunta que realmente importa ahora mismo. Si lees el Wall Street Journal o miras CNN, te van a decir que China es un muerto que camina. Te van a mostrar imágenes de ciudades fantasmas siendo demolidas. Te van a hablar de quiebras gigantescas. Te van a repetir que cualquier país con una relación deuda-PBI del 300% está matemáticamente condenado a implosionar. Y bajo los estándares contables occidentales tienen razón, pero acá está la verdad incómoda que Wall Street se niega a decirte. China no utiliza contabilidad occidental. Y Occidente está cometiendo un error fatal. Están obsesionados mirando la columna de pasivos, la deuda, mientras ignoran por completo la columna de activos. Estados Unidos imprime deuda para financiar guerras y programas sociales. Dinero que se evapora en el aire. China imprime deuda para construir represas, puertos y bóvedas de oro. Activos que siguen existiendo 100 años después. Hoy voy a mostrarte el libro contable en las sombras. Voy a explicarte por qué la narrativa del colapso chino es una operación psicológica diseñada para que sigas aferrado al dólar y por qué la deuda de China no es un error del sistema, es un arma. Para entender por qué China todavía no colapsó, primero tenés que desaprender todo lo que crees saber sobre deuda soberana. En Occidente le tenemos terror a la deuda porque miramos casos como Argentina o Grecia. Cuando Argentina entra en problemas, colapsa. ¿Por qué? Porque su deuda es externa. Debe dólares estadounidenses a bancos extranjeros en Nueva York, no puede imprimir dólares. Entonces, cuando llega la cuenta y la caja está vacía, el país quiebra. Es un default duro. Ahora miremos a China. Sí, el número de portada asusta. La deuda total ronda el 300% del PBI. Pero hace la pregunta forense. ¿A quién le deben ese dinero? No se lo deben a JP Morgan, no se lo deben al FMI. Se lo deben a ellos mismos. La mayor parte de la deuda china es deuda de empresas estatales con bancos estatales. La mano izquierda le debe dinero a la mano derecha y ambas manos pertenecen al mismo cuerpo, el Partido Comunista Chino. Esto es lo que se conoce como un sistema de circuito cerrado. En un sistema cerrado la bancarrota es imposible a menos que el Estado decida permitirla. Si una empresa ferroviaria estatal no puede pagar su préstamo al Banco Industrial de China, Pekín simplemente llama al banco y dice: «Renová el préstamo, exténdelo 100 años, baja la tasa a 0». La deuda no desaparece, pero el riesgo del evento sí. Pueden patear la pelota indefinidamente porque controlan al deudor, al acreedor, a los tribunales y a la moneda. A diferencia de Estados Unidos, donde los inversores extranjeros pueden vender bonos y hacer colapsar el mercado, la deuda china está atrapada dentro de un jardín amurallado. El capital no puede escapar, así que el sistema no puede romperse. Pero los escépticos dicen: «Archivista, la deuda sigue siendo deuda. No se puede imprimir prosperidad. Tarde o temprano la mala inversión te mata». Y ahí llegamos a la segunda diferencia clave. ¿En qué se gastó esa deuda? Auditemos primero a Estados Unidos. Desde 2008, la deuda nacional explotó. ¿A dónde fue ese dinero? Transferencias sociales, cheques de estímulo, operaciones militares, consumo. Son bienes que se agotan. El misil explotó. El cheque compró un televisor que hoy está en un basural. Tenemos la deuda, pero no tenemos el activo. Ahora auditemos a China. Cuando China agregó 10 billones de dólares de deuda, ¿qué obtuvo? Construyó 45,000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Construyó la red 5G más grande del mundo. Construyó la represa de las Tres Gargantas. Incluso las famosas ciudades fantasma. Esos departamentos vacíos que ves en la televisión son activos. Pensá como un archivista por un segundo. ¿Qué es una ciudad fantasma? Son millones de toneladas de acero, hormigón, cobre, cables y vidrio organizados en estructuras. En un mundo con escasez de recursos, eso tiene valor intrínseco. No importa que nadie viva ahí todavía. Los materiales están bancados. El cobre en esas paredes vale más hoy que cuando fue colocado. China convirtió moneda fiduciaria, que no cuesta nada imprimir, en infraestructura dura, que es finita. Los economistas occidentales ven una ciudad fantasma y dicen inversión fallida,
porque no genera flujo de caja. China ve una reserva estratégica de capacidad urbana, imprimieron papel para extraer recursos, ganaron el intercambio. Los analistas occidentales se equivocan porque proyectan reglas capitalistas sobre una economía dirigida. En Occidente, si un desarrollador construye un shopping y nadie compra, quiebra, el banco pierde, el sistema se cierra. En China, ese shopping nunca fue sobre compras, fue para mantener abierta la acería, fue para que la cementera siga funcionando, fue para empleo pleno. La ganancia no era el flujo de caja, la ganancia era estabilidad social y capacidad industrial. China deliberadamente acumuló deuda para construir la fábrica del mundo. Ahora, en 2026, la construcción terminó. Ellos tienen la fábrica, nosotros tenemos el papel. Si mañana el sistema financiero global se reinicia, ¿quién está mejor posicionado? ¿El país con balances prolijos y puentes que se caen? ¿O el país con balances sucios y puertos nuevos? La deuda es solo un número en una pantalla. El puente es física real. Ahora bien, no soy un propagandista de Pekín, soy un realista. Y aunque la narrativa del colapso chino está exagerada, hay una parte específica de la deuda china que sí es verdaderamente aterradora. No es la deuda soberana, no es la deuda corporativa, es la deuda de los LGFB, los vehículos de financiamiento de gobiernos locales. Este es el agujero negro del milagro chino. Durante más de 20 años, alcaldes y gobiernos provinciales crearon empresas pantalla para endeudarse fuera de balance. Usaron ese dinero para construir cosas que, esta vez sí, no sirven para nada. Puentes hacia ninguna parte, monumentos inútiles, parques temáticos vacíos. El Fondo Monetario Internacional estima que esta deuda oculta ronda los 10 billones de dólares. 10 billones. Esta deuda no genera ingresos. Las ventas de tierras que antes la financiaban colapsaron. Bajo cualquier definición seria, el sistema bancario local chino es insolvente. Hay un agujero de 10 billones que no puede taparse simplemente renovando préstamos. Es demasiado grande. Y acá llegamos al punto crítico del argumento. ¿Cómo arregla China un agujero de 10 billones sin destruir su moneda? Occidente dice que solo hay dos opciones. 1. Austeridad. Cortar el gasto, hacer colapsar la economía y entrar en depresión. 2. Hiperinflación. Imprimir 10 billones de yuanes nuevos, destruir la moneda y pulverizar los ahorros de la clase media. Occidente apuesta a la segunda. Están apostando contra el yuan porque creen que la imprenta es la única salida. Están equivocados. China tiene una tercera opción, una opción nuclear que los economistas occidentales olvidaron porque no la usan desde 1934. No van a imprimir dinero para tapar el agujero, van a revalorizar sus activos. Porque China no solo acumuló hormigón y acero, acumuló algo más, algo que figura en el balance del Banco Central a costo casi cero, pero que en realidad vale billones. Están preparando exactamente la misma jugada que utilizó Franklin Roosevelt en 1934 para salvar al sistema bancario estadounidense. Van a usar el borrador dorado. En la próxima sección te voy a mostrar el protocolo de revaluación. Te voy a explicar cómo China planea usar su gigantesca reserva secreta de oro para borrar matemáticamente su deuda mala de la noche a la mañana y por qué la prohibición de exportaciones de plata que analizamos la semana pasada no es un evento aislado. Es el paso 1 de este rescate encubierto. Ya establecimos que la deuda china es interna, un circuito cerrado entre bancos estatales y empresas estatales. Pero también admitimos la verdad incómoda. Existe un agujero de 10 billones que no puede pagarse con flujo de caja. Occidente mira ese agujero y dice jaque mate. China tiene que imprimir, generar hiperinflación y destruir su moneda. Asumen que China va a actuar como la Alemania de Weimar. Pero China no está estudiando Weimar. Está estudiando a Estados Unidos en 1933. En ese momento, los bancos estadounidenses estaban quebrados. La deuda era impagable. La deflación estaba destruyendo la economía. ¿Qué hizo Roosevelt? ¿Imprimió papel sin respaldo hasta pulverizar el dólar? No. ¿Subió impuestos en plena depresión? Tampoco. Hizo algo que la mayoría de los economistas modernos convenientemente olvidaron. Revalorizó el colateral. El 31 de enero de 1934, Roosevelt firmó la Ley de Reserva de Oro. Con una sola firma, cambió el precio oficial del oro de $20,67 la onza a $35. De un día para otro, el valor del oro en las bóvedas del tesoro aumentó un 69%.
El gobierno creó una ganancia contable masiva, no imprimiendo deuda, sino marcando al alza sus activos. Esa ganancia, unos 2.800 millones de dólares de la época, se usó para recapitalizar bancos y financiar el New Deal. No pagaron la deuda. Agrandaron el balance. China planea hacer exactamente lo mismo, pero para ejecutar un rescate estilo 1934, necesitas un ingrediente clave, una montaña de oro. Y acá es donde los medios te mienten. Si vas al Consejo Mundial del Oro, te dirán que el Banco Central chino posee unas 2.200 toneladas. Ese número es un chiste. No alcanza para que la estrategia funcione. Miremos los flujos reales. China es el mayor productor de oro del mundo desde hace más de una década. Extrae unas 400 toneladas por año. Y acá está el detalle clave. Exportar oro producido en China es ilegal. Cada onza se queda dentro del país. En 20 años, eso suma más de 6.000 toneladas que no figuran en reservas oficiales. Ahora sumemos las importaciones. Desde el año 2000, más de 22.000 toneladas de oro ingresaron físicamente a China a través de Hong Kong y Shanghái. Tenemos los datos aduaneros. Las barras entraron y nunca salieron. Suma minería doméstica más importaciones en la sombra y el número real no es 2.000 toneladas. Las estimaciones conservadoras ubican las reservas reales del Estado chino entre 30.000 y 40.000 toneladas. La mayor parte no está en el Banco Central, sino en manos de agencias estatales y del ejército. Lo esconden a propósito. Quieren que Occidente crea que están quebrados. Ahora hagamos las cuentas. Ahora hagamos el cálculo final, porque acá es donde la narrativa se rompe. Supongamos una cifra conservadora. 30.000 toneladas de oro. Eso equivale aproximadamente a 1.000 millones de onzas. Al precio actual del mercado, alrededor de $2.600 por onza, ese oro vale unos 2,6 billones de dólares. Es mucho, sí, pero no alcanza para tapar un agujero de 10 billones. Hasta acá, Occidente sonríe, pero ahora viene la parte que nadie quiere discutir. ¿Qué pasa si China deja de suprimir el precio? ¿Qué pasa si anuncia un nuevo yuan respaldado por oro y fija el precio en $20.000 la onza? No es una cifra al azar, es la cifra que equilibra el balance. 1.000 millones de onzas multiplicadas por $20.000 son 20 billones. De golpe, el lado de los activos del balance chino explota. Aparece una ganancia contable de más de 17 billones de dólares. Con esa sola jugada, China puede borrar cada préstamo incobrable, cada ciudad vacía, cada deuda de los LGFV y todavía le sobra capital. No imprimieron yuanes, no destruyeron la moneda, simplemente reescribieron el precio del colateral. El papel se ajusta, el metal manda. Ese es el verdadero reset. No el que se discute en foros económicos, sino el que ocurre cuando la contabilidad vuelve a tocar la realidad física. Y ahora entendés por qué los bancos centrales compran oro a cualquier precio. No les importa pagar $2.400, $2.600 o $2.800, porque si sabes que el precio real es 5 o 10 veces mayor, cada compra es una ganga. Están construyendo bóvedas, no carteras. Están limpiando balances antes de que el juego cambie. China, mientras tanto, está deshaciéndose de bonos del Tesoro estadounidense y cambiándolos por activos reales. No es una huida caótica, es una salida calculada, es insider trading de política monetaria. Pero hay un problema enorme. Si el oro se revaloriza, la plata no se queda quieta. Durante miles de años, el oro y la plata se movieron juntos en una relación cercana a 15-1. Hoy esa relación está distorsionada cerca de 85-1. Es una anomalía histórica, una tensión acumulada, un elástico estirado al límite. Si el oro se mueve a $20.000 y el ratio vuelve aunque sea a 20-1, la plata no va a $50, va a 1.000. Y eso es un desastre absoluto para la industria china. La plata no se guarda, se quema, se consume. Paneles solares, vehículos eléctricos, electrónica avanzada, armamento. China necesita plata barata para que su economía funcione. Una revalorización del oro crea una crisis existencial para su sector industrial. Y ahí aparece la pieza final del rompecabezas. La prohibición de exportación de plata no fue un castigo comercial, fue un acto de supervivencia. China cerró la puerta antes de apretar el botón. Atrapó el metal físico dentro de sus fronteras. Está creando un sistema de doble precio, plata carísima para el resto del mundo, plata subsidiada para sus fábricas.
Cuando el reset ocurra, Tesla pagará plata a precio de mercado global. BYD la obtendrá del Estado. Esa es la ventaja estratégica. Y ahora volvemos a vos. Porque mientras todo esto se cocina, vos estás sentado con dólares, euros, tal vez acciones, tal vez ETFs, pensando que el sistema va a avisar antes de romperse. No lo va a hacer. Si compras oro o plata en papel, no sos dueño, sos acreedor. Y en un evento de revaluación, los acreedores son sacrificados primero. Fuerza mayor, suspensión, liquidación en efectivo al último precio impreso. El metal desaparece. El recibo queda. Regla número 1 del archivista. Si no puedes tocarlo, no es tuyo. El oro es el escudo. La plata es la espada. El protocolo es simple. Acumulás plata cuando el ratio está absurdamente alto. Esperás el ajuste. Y cuando el ratio colapsa, no vendés por moneda. Intercambiás por activos reales. Tierra, negocios, propiedades productivas. Así se atraviesan los resets. Así se transfieren generaciones de riqueza. China no está colapsando. Está reorganizando el tablero. El colapso no va a ser allá. Va a ser en los balances occidentales cuando el papel pierda credibilidad. El sistema no se puede salvar, pero vos todavía podés moverte.